bienvenidos a la segunda edición del EduGame Day. Es un placer estar aquí por segunda vez, aunque no podamos estar de manera presencial. Pero bueno, en este taller vamos a hablar de Minecraft. Lo he llamado Programando experiencias en Minecraft porque de lo que vamos a hablar sobre todo es de programación, de comandos y bloques de comando y cómo podemos conseguir personalizar un poquito más el juego de lo que lo podemos hacer de manera básica. Entonces, si no tenéis mucho nivel en Minecraft, os recomiendo que primero visitéis el taller de los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, que dan una visión global del juego bastante buena y a partir de ahí ya luego podéis veniros a este, ¿vale? Bueno, antes de nada me presento. Soy Leticia Ahumada, soy Minecraft Global Mentor y mi expert y trabajo con Minecraft, trabajé en su momento desarrollando contenido y ahora esto lo implemento en el colegio con los alumnos. Entonces, bueno, os enseño un poquito la agenda del día. Vamos a empezar hablando de los ajustes iniciales que podemos darle a nuestros mundos de Minecraft y también a partir del chat del juego. Luego vamos a ver los comandos básicos que seguramente los alumnos sepan cómo utilizar y nosotros como profes tenemos también que conocer. Luego vamos a pasar a algunos comandos que vienen muy bien que el profesor conozca. Entonces también los vamos a ver y después pasaremos a ver los bloques de comando, que son un poquito más complicados, pero que nos abren un mundo infinito de posibilidades dentro del juego. Os enseñaré también algunos ejemplos y al final, como en el taller perdemos un poquito esa interacción que sí tenemos de manera presencial, pues os voy a dar una plataforma en la que vais a poder compartir vuestra experiencia, preguntar dudas, lo que queráis, todo relacionado con el taller. Entonces, si os parece, empezamos. Bueno, ya estamos en Minecraft. Es muy importante que tengamos en cuenta que los comandos de la versión educativa no son iguales que los de la versión normal. Voy a crear un mundo nuevo y vamos a ver esos ajustes iniciales que os comentaba. Vamos a darle un nombre al mundo así súper original y bueno, lo primero, el modo de juego y la dificultad es algo que luego dentro del juego podemos modificar con comandos. Yo lo voy a dejar así como aparece y vamos a ir bajando un poquito. Mostrar coordenadas es algo que va a ser muy útil cuando utilicemos comandos, pero de momento lo voy a dejar desactivado. Los trucos son los comandos al fin y al cabo. Entonces los podemos activar o desactivar. Aquí evidentemente se queda activo. Y abajo tenemos los ajustes del aula, que es lo que vamos a configurar. El tiempo atmosférico perfecto significa que no va a llover. Eso es ideal si queremos construir y que siempre sea de día igual. Así que los activo. Permitir criaturas es la opción de poder permitir que las criaturas aparezcan en el juego, ya sean buenas o no. Entonces podemos dejarlo activo si queremos o quitarlo. Yo lo suelo dejar activo porque si juegas en Pacífico no aparecen monstruos. Luego podemos también permitir objetos destructivos o no. Yo suelo quitarlos porque esto implica TNT y si estoy en creativo los chavales lo pueden coger y destruyen algo que no se pretendía. El daño al jugador quiere significar pues cuando se cae, cuando se ahoga, cuando cae en lava, todo eso lo podemos desconectar para que no sufran daños. Yo lo suelo quitar también. Mundo inmutable es una opción que yo también no suelo activar, pero si vais a hacer un mundo tipo museo, a lo mejor os viene muy bien, porque eso quiere decir que el mundo esté como esté, no va a cambiar. Y el daño de jugador contra jugador es el daño que se pueden hacer pues si cogen una espada y se empiezan a pelear entre ellos. Yo también lo suelo quitar. Esta es la configuración que me suele quedar cuando creo un mundo de partida en el que voy a querer que construyan o que quiero que vean algo. Una vez dentro del juego, también vamos a poder ir modificando y incluyendo comandos dentro del juego. Para hacerlo, vamos a usar la tecla T. O si estamos en iPad, nos salen arriba unos iconitos y le damos al bocadillito, porque al final es abrir el chat. En el chat, si escribimos normal, se manda un mensaje, pero si utilizamos la barrita inclinada, podemos meter comandos. El creador de código lo que nos hace es que nos convoca a la gente que es una de las características del juego, ¿vale? Lo tenemos ahí, es nuestro compañero y lo hemos llamado con el comando barrita code, que no hace falta que nos aprendamos porque lo tenemos en los accesos directos. Fijar punto de regeneración, luego hablaremos un poquito más de él, pero es un comando súper importante. Lo que hace es que fija el punto de aparición de los jugadores a las coordenadas en las que nos encontramos en ese momento de incluir el comando. ¿Que queremos saber nuestras coordenadas? Nos vamos a ajustes y activamos mostrar coordenadas y arriba a la izquierda ya tenemos nuestras coordenadas y como he llamado a la gente, también tengo las de la gente. Vamos a seguir. Teletransportarse. Este es súper sencillo, es el comando TP o teleport.
y podemos decir a quién queremos teletransportar y a dónde. Igual lo veremos luego un poquito más en detalle, pero como veis, esto es una guía paso a paso para escribir comandos súper sencillita que podéis utilizar siempre que queráis. Aquí yo, en lugar de teletransportarme a otro lugar, me voy a teletransportar a unas coordenadas fijas que las he puesto un poco al azar, así que estamos un poco ahogándonos. Vamos a subir. Como veis, en el chat nos guarda los comandos que usamos y si yo le doy a la T y luego a la tecla arriba, me carga el último comando. Entonces yo puedo ir a ese último comando y editarlo si me he equivocado. Continuamos. La hora, vaya, ahora no lo podemos usar porque he puesto que siempre sea de día. Vamos a ir a ajustes del juego, ¿vale? Y aquí vamos a modificar esos ajustes del menú que hemos toqueteado antes. Vemos aquí abajo que tenemos siempre de día. Lo voy a quitar y ahora, si me vengo al comando, le puedo decir que se haga de noche, por ejemplo. Esto está muy guay si queremos, pues, por ejemplo, gestionar que solo trabajen durante determinados periodos de tiempo o si queremos proponerles un reto a lo mejor que sea a oscuras, pero también tenemos que tener en cuenta que si jugamos y cambiamos el tiempo, como acabo de hacer, si ponemos que sea tiempo tormentoso y la dificultad del juego está en normal, simple, pueden aparecer monstruos si no lo hemos puesto en pacífico. Así que eso es lo único con lo que tenemos que tener un poquito de cuidado. Ahora vamos a ver los comandos que seguramente muchos alumnos conozcan, ya los hemos visto aquí algunos, y que nos van a resultar bastante útiles a la hora de configurar rápido el juego, ¿no? Oye, se me ha olvidado fijar que siempre sea de día, pues que lo hagan ellos, que se haga de noche. Todo ese tipo de cosas que se pueden hacer rápido porque son comandos sencillitos, es lo que os voy a presentar ahora. Voy a hacer que deje de llover y sea de día utilizando los comandos rápidos. Como veis es súper sencillito y bastante rápido de hacer. Y esto ayuda bastante a poder trabajar porque si está lloviendo veis que se ve muy poquito. Y ahora os voy a enseñar los comandos Game Mode no os los voy a enseñar. Game Mode C, Game Mode S, nos cambian el modo de juego. Me voy a llenar el inventario. Vamos a suponer que esto son objetos que el alumno ha ido encontrando y que tiene almacenados en su mochila. Veis que son un montón y ahora mismo es súper incómodo tener que quitarlos, tener que tirarlos. Se tarda mucho. Entonces el comando clear es el comando perfecto para esto. Oye chicos, que ya no necesitamos nada de todo eso. Lo borramos y empezamos de nuevo. Barrita clear y apañado. Los comandos no lo he dicho, pero como habéis visto son todos en inglés, entonces a lo mejor hay que controlar un pelín de inglés, ¿vale? Pero esto también os voy a dejar luego dónde encontrar información. Con el comando TP podemos teletransportarnos o teletransportar a los demás. El comando TP @A es súper útil porque permite teletransportar a todas las personas a una posición. Así que mi consejo es que utilicemos el TP @A @S cuando, por ejemplo, queremos reunir a todos los alumnos del juego en nuestra posición, porque hay que reunirse porque tienen que pararse un ratito y descansar, pues podemos usar ese comando. Luego, además, las coordenadas también admiten otro tipo de escritura, ¿vale? Que es con este símbolo, que lo que hace es que coge las coordenadas relativas. Es decir, las coordenadas que vemos a la izquierda arriba son las absolutas. Yo ahora mismo estoy en esas coordenadas. Pero yo también estoy en mis coordenadas relativas, que son signito 0, 0, 0, ¿vale? Entonces, si me quiero teletransportar a una posición relativa desde la mía, simplemente tengo que modificar alguno de estos valores y me voy a mover. No me voy a ir hasta el -10. Veis que las coordenadas de arriba no han cambiado. Me he movido -10 hacia un lateral. ¿Vale? Esto tiene muchas utilidades ya cuando empecemos a hacer cosas más avanzadas con comandos para no tener siempre que estar cogiendo las coordenadas relativas. Y bueno, el timeset ya lo hemos visto, pero lo que no os he comentado es que también podemos utilizar números. Esto para matemáticas puede venir súper bien, porque el timeset, si yo le voy añadiendo, va avanzando el día y si le resto, va también yendo para atrás el tiempo, ¿vale? El comando weather también tiene la opción de query. Eso significa que nos va a mostrar el tiempo que está ahora mismo. Puede no tener mucha utilidad, pero bueno, os lo enseño para que también lo conozcáis. Y hasta aquí los comandos de los alumnos. Como veis ha sido sencillito, ahora vamos con el de los profes, que va a ser un pelín más complicado. En los comandos para los profes veis que tenemos unos cuantos, pero sobre todo se centran en el ability y en el game rule.
Pero voy a empezar hablando del set word spawn. El set word spawn, como os he dicho antes, fija el punto de aparición. Esto es muy útil, sobre todo de cara a cuando estamos configurando un mundo. Imaginaos que estáis construyendo, seguramente os movéis del punto en el que habéis aparecido y os vais a otro lugar, empezáis a crear la aventura y cuando termináis se os olvida cambiarlo. Entonces luego, cuando los alumnos entran, no están donde vosotros queréis que empiecen. Entonces, una vez que terminéis de construir esa aventura, lo ideal es que os vayáis al punto inicial donde empezaría y escribáis el punto de generación, el set word spawn. Lo escribís y ya está. Así ya os aseguráis de que entre quien entre en el mundo, siempre va a aparecer en esa posición. Luego tenemos el comando ability. El comando ability son las habilidades que tienen los jugadores. Las podemos aplicar a todo el mundo o solo a nosotros o al más cercano. Yo las suelo aplicar a todos, pero hay que tener en cuenta que se aplican a todos los jugadores que están en ese momento en el juego, no a todos así a tutiplén cada vez que entren, no, solo a los que están cuando yo lo meto, el comando, ¿vale? Eso hay que tener cuidado. Y hay tres funciones principales, tres habilidades. MyFly, que es permitir que vuelen, Mute para que no puedan o sí usar el chat y World Builder que les permite tener permisos de profesor para editar los bloques especiales como los NPCs y los bloques de permitir y de negar. El MyFly puede parecer una tontería, pero es muy útil si yo, por ejemplo, quiero que construyan y van a estar en creativo, que por defecto pueden volar, pero yo no quiero que vuelen porque quiero que sientan en sus carnes también cómo es el tener que construir sin empezar la casa por el tejado, como dice Fito, ¿no? Así que yo la verdad que lo uso bastante, lo pongo en falso cuando entran a jugar y así ellos durante ese tiempo no pueden volar. Oye, que luego hay que echar fotitos para que queden bonitas para la exposición, pues ahí ya sí les digo, oye chicos, lo activamos otra vez en lugar de escribiendo my fly false, my fly true y ya está. El comando mute puede también no pareceros muy útil, pero realmente lo es porque permite silenciar el chat. Y si yo no tengo una herramienta como el Classroom Mode que me permite ver el chat, o son muchos alumnos en diferentes mundos y no puedo controlar lo que se están diciendo porque están trabajando en parejas, el comando mute es bastante útil porque me aseguro de que no están utilizando el chat y no me va a llegar luego un niño diciéndome, es que Venganito me ha dicho por el chat que... ¿Vale? Y luego ya la estrella de la corona, que es el comando World Builder, que nos sirve pues para darnos los permisos. Este lo vamos a utilizar los profes mucho para construir cuando construyamos, pero también a lo mejor queremos que lo utilicen ellos. Y ahora vamos a pasar al comando Game Rule. En el comando Game Rule podemos encontrar una infinidad de normas que tenemos dentro del mundo. Aquí se ven solo hasta la F, imaginaos que esto llega hasta la Z, ¿vale? Yo el primero que uso es el Allow Destructive Objects. Es verdad que ahora mismo que ya lo tenemos eso en las opciones del juego, quizá no hace falta usarlo, pero yo para curarme en salud lo suelo poner en falso para que no puedan utilizar ningún objeto destructivo, ¿vale? Como es la TNT, los cristales de dragón. Luego también suelo desactivar el Fire Trick, ¿vale? Esto es pues cuando un jugador se cae en fuego o en lava que no se queme y no sufra daño ni le haga ese efecto de echarle para atrás que es un poco incómodo. El comando Doom of Spanwing es uno de mis favoritos, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo hago muchos mundos en los que los niños tienen que construir y es un poco incómodo tener a las vacas, ovejas y gallinas paseándose por ahí mientras los niños están intentando construir. Entonces, ¿qué hago? Selecciono que la posibilidad de crear, de que se spawnen nuevas criaturas sea falsa. ¿Qué ocurre al hacer esto? Que solo se van a quedar las que ya están en el juego y hago algo un poco cruel con ellas, que es matarlas, ¿vale? Meto un comando @kill, que eso mata todo, lo mato todo y entonces ya no van a aparecer animales que hay veces que realmente son muy molestos y nos dificultan en alguna ocasión el proceder de la tarea, ¿no? Así que apuntároslo, este es súper útil. Luego no os sintáis muy mal por haber matado a los monstruos. Y hablando de morir, también hay veces que, pues sin pensarlo, no nos damos cuenta de que puede que los alumnos mueran, ¿no? Pues están jugando y sin querer se caen, no hemos quitado el daño por caída, el jugador se muere y todo lo que lleva en su mochila, en su inventario, se fuma. Y claro, ya hay que ir a buscarlo, recuperarlo, a ver si se ha quedado todo. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues con el comando Keep Inventory. Este comando lo que hace es que tú cuando mueres conservas el inventario. Que por ejemplo, si vas con una cámara y un portafolio anotando todo lo que vas viendo, pues viene muy bien que lo conserves, porque así no pasa nada si mueres, lo sigues llevando contigo. ¿Vale? Entonces, igual, esto lo podemos activar a True o False en función de
lo que queramos que ocurra en el mundo, ¿vale? En la aventura que estamos creando. Y ya para terminar, este me gusta mucho porque hay algunos alumnos muy listos que se van a los ajustes y dicen, ah, que me han quitado que no puedo usar objetos destructivos. Pues muevo el interruptor y ahora ya sí puedo usarlos. Entonces es muy divertido porque lo que hacen es coger TNT. Y lo que no saben es que existe este comando que si yo le digo que TNT explote sea falso, TNT no va a explotar, lo vas a poder coger, lo vas a poder colocar, pero cuando llegues y lo intentes explotar no va a explotar. Entonces, por lo menos me sirve para pararles ese momento y yo ya me fijo ahí, veo al que está en plan, "¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? No funciona". Porque claro, no te van a preguntar por qué no funciona. Saben que están haciendo algo que no deben, pero no está funcionando. Entonces, también os quería enseñar este comando para terminar de revisar todos los game rules que os recomiendo que echéis un vistazo. Luego ya, otro que para mundos multijugador me parece muy útil es el setMapPlayers. Este comando lo que nos permite es fijar el número máximo de jugadores que pueden entrar a jugar a un mundo. Podéis pensar, bueno, pero si los niños yo les digo que cada uno entre a uno, pues no pasa nada ya, pero hay veces que les dices, chicos, grupos de 4 y fulanito entra en el que no es y, ay, es que me ha roto esto, ay, es que me ha quitado no sé qué. Pues si lo fijamos, es verdad que no podemos fijar el nombre de los niños que van a entrar, pero si yo digo que entren 5 niños, no va a poder entrar un sexto. Al sexto ya no le va a dejar. Entonces, si los tengo en grupos de 4 de cooperativo, pues puedo fijar el número en 4 y una vez que se hayan conectado los 4 que deben, pues ya no va a poder entrar nadie más. Yo os aconsejo que siempre dejéis uno de más, por si acaso os toca entrar a vosotros a arreglar alguna cosa y porque siempre hay algún listillo que se mete en el que no es, luego le toca salirse y entrar en su mundo. Pero que sepáis que esto es una opción muy, muy útil para el tema de gestión de aula cuando trabajamos en colaborativo con Minecraft. Y bueno, como ya os he dado la chapa y os he dejado ahí un montón de ideas, vamos a relajarnos un poquito y os voy a enseñar la web de Minecraft, que si no la conocéis es la Gamepedia de Minecraft, ¿vale? Es una wiki en la que podemos encontrar todos los comandos que podemos utilizar dentro del juego. Es verdad que tiene una pega, y es que están todos los comandos de todas las versiones del juego. Es decir, que yo puedo llegar, copiar un ejemplo de los que hay y que no me sirva, porque el ejemplo es para la versión de Java, no la educativa. Entonces, bueno, tiene esa pequeña pega, pero sí que nos da una visión general de cómo funcionan los comandos. Por si, oye, pues quiero investigar cómo funciona el comando GIF, el comando fill, pues ahí viene explicado. También es cierto que la versión española es una traducción casi de copia y pega de Google Translator de la inglesa. Entonces yo personalmente prefiero la inglesa porque, bueno, puedo entender el inglés y está como más explicadito y mejor. Pero bueno, si no, con la versión española nos apañamos igual. Para echaros una mano, y por si no lo sabéis, tengo un blog en el que escribo sobre Minecraft, ¿vale? En el rincón de Minecraft, y además tengo una sección específica de comandos en la que podéis encontrar un documento con todos los comandos educativos. Esto sí, con la explicación, una explicación cortita y sencilla, y cómo se escriben los comandos, y algunas cosas que ya hemos visto aquí en este vídeo. Entonces, podéis descargaros este documento, hacer lo que queráis con él, va a estar siempre ahí, y si en algún momento se actualiza, yo lo actualizaré en esta misma página, lo avisaré por Twitter como siempre, si me queréis contactar, que creo que no lo he dicho, @Necoletti, y ahí si pasa cualquier cosa lo actualizaré. Veis que este está actualizado a marzo, pero porque es que desde marzo no se ha incluido nada nuevo, ¿vale? Y oye, si queréis meteros más en detalle, es verdad que hay muchos youtubers, quizá la mayoría ingleses, que hablan sobre el tema, y yo también estoy creando, para ayudar sobre todo a los profes de la comunidad de Minecraft Education Edition, un montón de vídeos en español, pues enseñando cómo se maneja la gente de programación, los bloques de química que molan un montón, y ahora también estoy con los comandos y redstone, que muchas veces se complementan. El redstone sirve para simular energía dentro del juego. Entonces, igual, si les queréis echar un vistazo a estos vídeos, estoy segura de que os van a ayudar. La saga de comandos la acabo de empezar, se va a ir complementando un poco a lo largo de estos meses, y si tenéis dudas, pues me podéis escribir por ahí, por el blog, por Twitter, por donde queráis, que yo os echo una mano. Y ahora ya que os he bombardeado la cabeza, os he dado un tiempo para que respiréis y digáis, vale, qué rápido habla esta chica, ya no habla tan rápido, creo. Vamos a pasar a enseñaros algunos de los ejemplitos que os quiero mostrar
de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Porque os he enseñado los comandos, cómo se utilizan, pero quizá falta un poco esa parte más práctica, ¿no? Más de, ¡ah! ¿Qué puedo hacer con los bloques de comando? No se me ocurre, son tantas cosas las que has contado, Leti. Sí, perdón, lo siento, hablo muy rápido, me emociono. Así que vamos a ello. Bueno, así que ahora que ya nos hemos relajado un poquito, os he enseñado dónde podéis encontrar toda esta información, os voy a hacer un mini resumen de los bloques de comando, porque bueno, en el canal de YouTube lo podéis encontrar, pero a lo mejor es un poco denso porque son 12 minutos, no os voy a cascar aquí el vídeo entero, sino que vamos a verlo poquito a poco, ¿vale? Para trabajar con los bloques de comando tenemos que estar en modo creativo y vamos a utilizar el comando give command block para darnos los bloques de comando, porque no están en el inventario. Cuando yo los coloco, si pulso sobre ellos, aquí puedo anotar qué es lo que va a hacer este bloque, el tipo de bloque que va a ser, si va a ser impulso, cadena o repetir, si se va a producir siempre incondicionalmente o con una condición y si necesita redstone para activarse o va a estar siempre activo. En este caso vamos a hacer ya un ejemplo real y lo voy a poner en modo repetir. Esto quiere decir que se va a estar produciendo todo el rato, va a estar siempre activo, entonces va a ser como un testeo y vamos a decir que testee que siempre es cuando sea de noche, ¿vale? Entonces decimos time set night, que es un comando que ya hemos visto, ¿vale? Entonces veis que se pone todo el rato a testear si es de noche, ¿vale? Esto es un poco incómodo y como veis a la izquierda además se genera un montón de código ahí en la pantalla que molesta. Así que de momento vamos a decir que para que esté activo se necesita redstone y veis que el testeo ha parado. Ahora vamos a hacer que sea de día para luego poder hacer el contraste, ¿vale? Y nos vamos a venir al segundo. Cuando colocamos dos bloques de comando seguidos, podemos hacer una cadena. Entonces ese comando tiene que ser cadena. Y si le ponemos que sea condicional, solo se va a producir cuando el comando anterior sea verdad. Entonces cuando sea de noche, vamos a decir que este comando nos dé, que eso es lo que hace el comando give, un bloque de diamante, por ejemplo. Esto podría ser también una espada, un pico, lo que nos apetezca. ¿Vale? Y lo tenemos que dejar como siempre activo porque da igual que siempre esté activo, solo se va a producir cuando la condición anterior se cumpla. Me voy a cargar este de aquí y lo voy a colocar aquí. Y este otro lo voy a dejar en impulso y le voy a decir que cuando le pulse, cuando reciba redstone, va a hacer que el tiempo sea de día, ¿vale? Dejo las opciones así y lo cierro. Vale, como los dos se activan con redstone, vamos a coger redstone y un botón para lanzar la señal. Y así vemos lo que pasa. Tengo redstone, el botón, ¿vale? Y ahora lo conecto, veis que además se hace una línea, o sea, identifica que es algo que recibe y transmite energía. Y ahora voy a hacer que sea de noche y me está dando bloques de diamante, pero en cuanto se hace de día, para. ¿Vale? Veis que me ha dado un montón. ¿Por qué? Porque está testeando todo el rato. Entonces, cada vez que testea, cada segundo, cada tic que testea, me da un diamante. Eso puede ser un poco rollo y además habéis visto la cantidad de código que se me genera aquí que puede ser un poco horrible. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando ya he terminado de configurar el mundo y todas las cosas que quiero que sucedan con los comandos, le digo game rule y le digo que me quite el feedback, ¿vale? Que es con este comando, command block output false. Con esto me quito que me diga lo que está haciendo el bloque de comando en el chat. Entonces, si yo ahora le pulso, veis que la única información que me da es que estoy recibiendo un bloque de diamante todo el rato, ¿vale? Igualmente sigue siendo demasiado incómodo, aunque ya no me manda tanta información, pero sigue saturando un poco y más para los niños que van a decir, ¿qué está pasando, profe? ¿Por qué he tocado? Entonces, para desactivar también eso, utilizamos el comando gameRule send command feedback false, ¿vale? Y esto desactiva también eso. Claro, vamos a probarlo. Si yo ahora le pulso, me está dando diamantes, pero no me está dando nada de información en el chat ni en la parte izquierda de la pantalla. Está muy bien esto, ya estamos más tranquilos, pero igualmente hay que tener cuidado con ello. Es decir, si yo ahora quiero saber por qué no está funcionando algo, tendría que volver a activarlos. Entonces, mi consejo es que si utilizáis comandos, estos dos comandos que os acabo de enseñar, si vais a utilizar bloques de comandos, sea lo último que desactivéis, una vez que habéis terminado todo. Así que ahora os voy a enseñar algunos ejemplos de lo que podemos hacer con los bloques de comando. En el primer ejemplo que os traigo, no os preocupéis si no entendéis ni papa, ¿vale? Es un mundo que hice en colaboración con el Ministerio de Eslovenia
Aquí dentro lo que tenemos es una sala con diferentes teletransportes, ¿vale? Dentro de cada una de estos comandos tenemos un teletransporte a un lugar. Esto me permite gestionar los espacios de trabajo para los alumnos. Y luego, dentro de estos espacios de trabajo, además también tengo más comandos. Hay más comandos dentro del juego. Y algo que no os he comentado, que es bastante chulo, es que dentro de los NPCs podemos también colocar comandos, ¿vale? Los ajustes adicionales podemos añadir comandos para que sucedan cosas. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, tengo un añadir comando con un modo botón. ¿Eso qué significa? Que cuando yo pulse el botón se va a lanzar el comando, ¿vale? ¿Os fiáis de mí de que en ese botón pone volver a la sala inicial? Voy a volver para acá y vamos a ver otro uso que le podemos dar a estos comandos escritos dentro de los NPCs. Entonces, dentro de los NPCs también podemos colocar, por ejemplo, el comando setBlock. Este comando, ¿qué hace? Coloca un bloque en otro lugar. Entonces, yo aquí, por ejemplo, en este nivel, queríamos que los alumnos visitasen y leyesen sí o sí las instrucciones de estos personajes. Entonces, para asegurarnos de que los hacen, colocamos un comando sin botón. Entonces, cada vez que el alumno habla con el personaje, ese comando se lanza, ese comando se ejecuta. ¿Y qué está haciendo este comando? Está colocando un bloque de redstone, o eso es lo que podemos leer, en unas coordenadas. Y si yo ahora me voy a esas coordenadas, en esas coordenadas lo que tengo es un montón de pistones que se van a ir activando con ese bloque y que van a ir completando una línea de redstone hasta un único bloque de comando. ¿Vale? Esto se completaría y la energía llegaría hasta este bloque de comando que lo que va a hacer es colocar unos bloques de redstone que abren una puerta de hierro, ¿vale? Porque las puertas de hierro necesitan activarse. Se abriría esa puerta de ahí atrás y los alumnos podrían continuar solo cuando hayan leído toda la información de todos los NPCs. Ejemplo número 2. Este es un poco diferente, ¿vale? El mundo en el que nos encontramos es el mundo de las finales de los juegos escolares de Minecraft Education Edition de la primera edición que fue el año pasado, estuvo súper chula y en muchas de las actividades los alumnos lo que tenían que hacer era reconstruir o construir de cero estructuras a través de pistas. Por ejemplo, en este caso tenían que hacer un pastel de determinados colores siguiendo las pautas que se daban en el juego. Entonces, claro, una vez que lo completaban se abre la puerta, pero hasta entonces no se abre y además lo tienen que completar bien. Si yo me vengo aquí a esta zona fuera del escenario, lo que me voy a encontrar es la respuesta, ¿vale? Es la respuesta exacta de lo que tienen que construir. Y entonces, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando un bloque que se llama Test for Block. ¿Y qué hace este bloque? Lo que hace es que testea que lo que hay en esta posición sea igual a lo que tienen que construir. Y cuando sea igual, se les va a dar una puntuación, se va a encender un faro para que marque que lo han hecho bien y además se va a abrir la puerta para que pasen al siguiente nivel. Y ya el último ejemplo que quiero compartir con vosotros es un poco flipada, pero en esta sala lo que tenemos es un código de colores. Le he asignado a cada uno de los colores del juego un dígito, un número, y los alumnos tienen que escribir una fecha exacta para que se abra una puerta. Entonces, para ello, hemos utilizado un montón de bloques de repetir que están testeando todo el rato lo que sucede en el juego. ¿Vale? Entonces, el bloque de repetir testea que el bloque sea el adecuado y cuando lo es, coloca el bloque cadena, un bloque de redstone que lo que hace es que va a abrir la puerta. Entonces, cuando los 4 hilos de redstone estén bien colocados, la puerta se abrirá y los alumnos podrán acceder a esa parte del mundo. Esto es aplicable para historia por las fechas, a matemáticas por las operaciones y seguramente a más cosas que ahora mismo no se me ocurren. Muchas gracias por venir al taller, espero que os haya gustado. He intentado que todo sea bastante sencillito, sé que al final a lo mejor me he flipado un poco y lo siento, pero bueno, si tenéis dudas me escribís y lo resolvemos. Como os he prometido,
os dejo aquí la posibilidad de que si queréis escaneáis este QR, si estáis viendo el vídeo desde un ordenador, lo escaneáis con el móvil y podéis grabaros en Flipgrid, que es una herramienta que yo ahora mismo estoy utilizando un montón en el cole con los alumnos, que podéis grabaros un vídeo de unos pocos minutitos, pues preguntando dudas, compartiendo vuestra experiencia, lo que queráis. ¿Vale? Los grabáis, lo subís, yo os puedo responder, os pueden responder otros compañeros, podéis conectar con ellos. Entonces, bueno, creo que es una buena manera de que podamos conectar todos. Si queréis dejar comentarios aquí abajo en el vídeo también lo podéis hacer. En la descripción tenéis todos los enlaces a todo lo que os he enseñado, la Wikipedia, el blog y muchas gracias por llegar hasta el final.